Buenos días. Hoy nos quedamos en España y nos vamos a Salamanca. Salamanca, la blanca. Salamanca, la blanca, ¿quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? Pues yo estoy contenta hoy de enseñaros Salamanca porque es mi tierra y también porque contamos con Vanessa, que es una folclorista que está haciendo una labor preciosa de recuperación del folclore de Castilla y León y también de Salamanca. Pues Vanessa, muchísimas gracias por venir. ¿Qué nos cuentas del folclore de nuestra tierra? Bueno, muchas gracias ante todo por contar conmigo. Pues yo soy una admiradora del folclore salmantino porque es un folclore que está todavía muy vivo, la gente canta mucho, baila mucho, toca muchísimos instrumentos y creo que se ha conservado precisamente por esa viveza y porque se sigue compartiendo, se ha conservado todavía muy bien. Pues Vanessa, nosotros queremos cocinar un hornazo, que es la receta más típica de Salamanca, o una de las más típicas. Riquísimo. Sí. ¿Y nos acompañarías con música mientras cocinamos? Claro que sí, cómo no. Y veo que tenéis aquí la harina preparada, además de otros ingredientes, y yo quiero acompañaros cantando una canción que se utilizaba para amasar pan, cuando antiguamente se hacía el pan en casa. Y como vengo de familia de panaderas, y sé muy bien de lo que hablo porque mi bisabuela Constanza era la panadera en La Seca, en Valladolid, a ver qué os parece esta canción que os voy a cantar para amasar pan. Vale. Y después, si queréis que os sigan todo este proceso, voy a cantar una canción con un instrumento muy emblemático en la comarca del Rebollar, en Salamanca, que es el pandero cuadrado, el adufe, que trajeron los árabes a la península, que se construye con piel de gato y que es de los pocos lugares ya de España donde se sigue tocando. Pues con esos acompañamientos musicales nos va a quedar un hornazo buenísimo. Pues nada, vamos a ponernos a ello, seguro que va a quedar muy rico. Necesitamos 100 mililitros de aceite, 100 mililitros de leche con agua, 200 gramos de manteca de cerdo, 25 gramos de levadura fresca, 700 gramos de harina de media fuerza, una cucharadita de sal, 4 huevos, chorizo, 2 lonchas gruesas y varias finitas de jamón y 5 o 6 filetes de lomo adobado. Empezamos friendo el lomo con parte del aceite, solo vuelta y vuelta para que no quede muy seco, y lo reservamos. Las ovejuelas, madre, las ovejuelas, madre, las ovejuelas, como no hay quien las guarde, se guardan ellas, como no hay quien las guarde, se guardan ellas. Pelamos el chorizo y cortamos unas 8 rodajas como de medio centímetro. Cortamos las lonchas de jamón en 3 trozos cada una y reservamos también las lonchas finas. Las ovejuelas, madre, cruzan el puente, las ovejuelas, madre, cruzan el puente, y el pastor con las damas bien se divierte, y el pastor con las damas bien se divierte. Cuando se ha enfriado el aceite de freír el lomo, lo añadimos al resto del aceite que ya teníamos. Removemos muy bien la manteca de cerdo para que coja temperatura y se ablande un poco. Empezamos a hacer la masa. En un bol ponemos la leche con agua, el aceite y la manteca. Las ovejuelas, madre, ¿quién las guardará? Las ovejuelas, madre, ¿quién las guardará? Porque yo, madre mía, porque yo, ya, ya. Porque yo, madre mía, porque yo, ya, ya. Y removemos todo bien. Después añadimos la levadura troceada y la sal. Removemos y añadimos 2 huevos. Las ovejas son blancas y el perro negro, las ovejas son blancas y el perro negro, y el pastor que las guarda se llama Pedro, y el pastor que las guarda se llama Pedro. Cuando está todo bien mezclado, comenzamos a echar harina y vamos removiendo hasta que tenemos una masa lo suficiente espesa como para manejar con las manos.
Ya tenemos las manos en la masa. Yo ahora me callo para que escuchéis la canción de las panaderas que nos ha dicho antes Vanessa. ¡Vamos al lío! Déjate dar un beso, molinerita, en esa cruz de plata que es tan bonita. Dale a la piedra con aire que muela. En esa cruz de plata no ves a nadie, que la harina que tengo la lleva el aire. Dale a la piedra con aire que muela. Llevas la molinera ricos anillos y el molinero anda sin calzoncillos. Dale a la piedra con aire que muela. Llevas la molinera ricos pendientes y el molinero lleva piojos y liendres. Dale a la piedra con aire que muela. Dale a la piedra con aire que muela. Ya tenemos todo listo. Solo tenemos que estirar la masa y montar el hornazo mientras escuchamos la canción del pandero cuadrado. Y el gato por donde viene, y el gato por donde viene, y el gato por el tejado, el gato por y si a ella se ha quebrado y se ha posado. Se ha quebrado una costilla, se ha quebrado una costilla, se ha desgobernado un brazo, mandan venir a doctores, médicos y cirujanos. Todos le toman el pulso, todos le toman el pulso. Este gato está muy malo, mandan a hacer testamento, todo lo que haya hurtado. Las morcillas serán 30, los chorizos 34, 7 arrobas de tocino entre lo gordo y lo magro. Por mí no dobren campanas, por mí no dobren campanas, y me entierren en sagrado, que me entierren tripa arriba, donde no paste el ganado, con un trapo por de fuera y un letrero en cada mano, que digan los pasajeros, aquí murió un desdichado. Ni de dolor de costado, que murió de mal de amores, que es un mal desesperado. Pues Vanessa, este es el hornazo. Madre mía, qué pinta tiene, ¿eh? Estupendo. Sí. Bueno, pues el hornazo, ¿sabes que tiene una tradición muy fuerte en Salamanca? Porque os lo vamos a contar a todos. Resulta que desde el siglo XVI quedó prohibido por Felipe II, que fue a Salamanca a casarse y quedó escandalizado con los excesos de los estudiantes, pues quedó prohibido durante la Cuaresma no solamente comer carne, sino también otro tipo de placeres carnales. Y entonces, desde ese momento empezaron a llevarse a las prostitutas de la ciudad al otro lado del río Tormes durante toda la Cuaresma.
Y el lunes de aguas, que es el primer lunes que después de la Semana Santa, todos los estudiantes cruzaban en barco el río Tormes para ir a recoger a estas mujeres y llevaban el hornazo, que como habéis visto es una empanada que tiene todo carne, porque era el primer día que por fin se podía comer carne. Y a día de hoy esta tradición se mantiene de manera que todos los salmantinos el lunes de aguas van al campo con el hornazo, con los amigos, a pasar una tarde estupenda, y es una tradición que a los salmantinos nos encanta. Bueno, Vanessa, pues luego nos lo vamos a comer entero, ¿eh? Hombre, eso desde luego. Y bueno, yo me voy a ir despidiendo de todos, pero nos quedamos contigo. ¿Nos tocarías algún otro instrumento o canción? Por supuesto. Yo creo que para acompañar este magnífico hornazo voy a tocar un ritmo muy típico y muy arraigado en Salamanca, que es el ritmo de charrada, y lo voy a hacer, como este es un programa de cocina y también de música, con una sartén, una cuchara y un dedal. Uy, genial. Pues nada, pues yo me voy a ir despidiendo, a hacer el hornazo, visitar Salamanca, que es preciosa, y también escuchar músicas tradicionales, que es un patrimonio que tenemos que no nos podemos olvidar de él. Pues nada, hasta el próximo. Cuatro pies tiene el zorro, cuatro la zorra, cuatro la zorra. Cuatro la comadreja y cuatro la comadreja, dos la paloma, que cómo dormirán los vecinos de este pueblo, que cómo dormirán con el ruido de los perros. ¿Para qué quiere el cura perro de caza, perro de caza? Si la liebre que busca la tiene en casa, que cómo dormirán los vecinos de este pueblo, que cómo dormirán con el ruido de los perros. La despedida canto de mis cantares, de mis cantares. Al corazón y al alma echo las llaves, que cómo dormirán los vecinos de este pueblo, que cómo dormirán con el ruido de los perros. A la entrada del pueblo y a la salida hay una panadera, cuánto me mira, qué panadera linda y chiquita, qué panadera, panaderita. Su cabello es dorado cual las espigas y su cara tan blanca como la harina, qué panadera linda y chiquita, qué panadera tan re bonita. Dos rojas amapolas son sus mejillas y huelen a pan tierno sus manos finas, qué panadera linda y chiquita, qué panadera, panaderita, qué panadera tan re bonita. Y ahora os voy a explicar una parte de este canto de amasar pan, porque cantaban también cuando amasaban. La parte de la copla de esta canción se compone de 7 pasos, así que atentos. Movimiento número 1, doy en el puño, el 2 volteo la mano, el 3 vuelve a su sitio, el 4 vuelvo a golpear el puño, el 5 golpeo la mesa,
el 6 me sacudo la harina de las manos y el 7 vuelvo a empezar. De tal manera que todos estos movimientos me sirven para extender y aplastar la masa sobre la mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando le vamos dando velocidad, me va a quedar ya el toque que yo necesito para amasar mucho más rápido. Ahora tenéis que intentarlo vosotros, ¿vale?